un extraordinario texto de la Biblia. Nos unimos allí con los hermanos que están en sus hogares en esta transmisión para compartir con ustedes este momento de la palabra del Señor en segunda de Timoteo 1:7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de templanza. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué armas las que nosotros tenemos? ¿Qué armas la que Dios le ha dado a usted? ¿Cómo le ha capacitado el Señor a usted de su poder? Note tres cosas. Note tres cosas con las que el Señor nos ha equipado. Es un regalo que el Señor ha dado a su vida, a cada uno de nosotros. Muchos venimos desprovistos de muchas cosas, venimos con pobreza a los pies del Señor, derribados, derrotados, angustiados. Pero note el regalo que Dios nos ha dado por su gracia y su misericordia. Tres cosas nos ha dado Dios: poder, ¿qué más? Amor y dominio propio. El poder del Señor se ha manifestado en nosotros, y de ese poder del Señor es que nosotros recibimos y tenemos el poder del Señor para vencer esa dinamita. Poder, de ahí viene la palabra dinamita, poder, porque eso es el Evangelio. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder, es dinamita, es una explosión en nuestra vida. Lo que el Señor nos ha dado, poder. Usted tiene poder del Señor para vencer toda circunstancia. Lo segundo que el Señor le ha dado ha sido el amor. El Evangelio se concibe es en el amor. Cuando llegamos al Señor venimos tan desenamorados de la vida, tan desencantados del amor de este mundo. Pero ¿qué ha hecho Dios? Nos ha amado. Por eso seguimos al Señor. Una de las cosas que nos ha hecho a nosotros seguir el Evangelio ha sido el amor del Señor. Fue lo que los discípulos recibieron de Cristo. ¿Por qué siguieron a Jesús? Si Él estaba pobre, si no tenía atractivo para Él. ¿Qué más atractivo que el amor? Por eso le siguieron. Y por eso nosotros seguimos al Señor, por el amor que Él nos ha dado. Pero lo tercero que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros es dominio propio. Dominio propio. Quizás usted puede pensar: ¿qué es esto? ¿Cómo adquiero yo el dominio propio en mi vida? Muchos necesitan dominio propio para vencer esa vanidad que hay en su corazón. Muchos necesitan dominio propio para dejar muchos vicios de la vida. Muchos necesitan dejar la bebida, necesitan dejar el cigarrillo, necesitan dejar tantos vicios que hay en este mundo con los que venimos. ¿Sabe que necesitamos dominio propio para vencer esto? Muchos necesitan dejar el chisme y hablar lo que no es. Y solo con dominio propio usted lo puede lograr. Se reunieron en una ocasión, se reunieron varios hermanos de una iglesia. Se reunieron y empezaron a contarse sus debilidades y comenzaron a contarse en qué era lo que a cada uno le atormentaba y cuál era su debilidad. Y comenzó uno a decir: ay, hermanos, a mí la debilidad más grande que yo tengo es con la bebida y con el cigarrillo, con el alcohol. Yo todavía no he podido dejar el alcohol y el cigarrillo, y yo lucho con esto, y a veces llego a mi casa y tengo que fumarme un cigarrillo, o a veces tengo que salir por ahí y me provoca beber y tomar. Uy, hermano, vamos a orar por usted. Llega otro y dice: uy, hermanos, mire, yo les confieso que la debilidad más grande que yo tengo es que yo todavía soy muy infiel, que yo todavía lucho con las mujeres y esa es mi gran debilidad. Y responde otro y les dice:
Pues hermanos, la gran debilidad mía es el chisme. Y ya mismo le voy a ir a contar al pastor que usted es un borracho y que usted es un infiel. Hay debilidades que el Señor tiene que transformar en nuestras vidas. Y necesitamos dominio propio, templanza para avanzar y para crecer en el Señor. Algunos pasan la vida cristiana y no tienen dominio propio y siguen con sus mismas luchas y no han permitido que el Señor les transforme y que el Señor cambie su carácter. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es control sobre sí mismo. Es el autocontrol que usted tiene sobre su vida, sobre usted mismo. Es templanza. Ahí lo leíamos. Templanza viene de una palabra en griego que significa ser dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Usted ya ahora es dueño de sus acciones por cuanto usted le pertenece al Señor. Ya no es su carne la que manda en usted. Ahora usted es dueño de sí mismo. Muchas personas aún no son dueñas de sí mismas. Son dueñas de las circunstancias, son dueñas de esa persona. Sus malos pensamientos y sus malos deseos aún gobiernan esa persona. Aún el pecado que hay en su vida es dueña de esa persona. No son dueños de sí mismos. En Gálatas 5:25, mire lo que dice la palabra del Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Eso es dominio propio. Eso es abstenerse. Eso es autocontrol. El versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Note algo, que el dominio propio es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para autodefinirnos, para autocontrolarnos, con la capacidad que le da el Espíritu Santo. Así que ya usted no es llevado por cualquier viento, ya usted no es llevado por su carne, sino que usted es llevado es por la obra que el Señor ha hecho en su vida. ¿Usted cree que necesita dominio y autocontrol en su vida? Por supuesto que lo necesitamos. Cada día necesitamos crucificar nuestra carne. Cada día debemos de colgarla allí y que reine Cristo en nuestra vida. Crucificar nuestro propio yo, crucificar nuestro pecado, porque eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ha traído la muerte del pecado y nos ha revivido para una vida de esperanza. Hermanos, en este tiempo necesitamos el dominio del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Por qué es importante el dominio propio? ¿Por qué es importante que usted tenga dominio propio en su vida? Autocontrol, abstenerse, controlarse usted mismo, no darle rienda suelta a su carne, a sus pasiones y a sus deseos. ¿Por qué es importante? Esto es importante porque esto es propio de un cristiano. Esto es lo propio de un hijo de Dios. Autocontrolarse. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dominio propio es propio de un cristiano. Es lo propio. Es una característica de un hijo de Dios. Los que no han nacido de nuevo, los que no han restaurado su vida en el Señor, no tienen dominio propio. Pero esto es una característica propia de un cristiano, de un hijo de Dios. Por eso Pedro también lo dice.
Amados, yo os ruego como a extranjeros y como peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Usted y yo estamos en una constante batalla en este mundo. Usted que tiene tantos deseos y tantas luchas en su vida, eso es una batalla constante en nuestra vida. Tenemos una invasión de información, de estilo de vida, que a veces este mundo es como una batalla para nosotros, pero es propio del cristiano tener dominio propio sobre su vida. ¿Por qué es importante tener dominio propio? Porque el dominio propio es un respeto a la santidad de Dios. Escuche esto. El dominio propio es el respeto a la santidad de un Dios que es santo. Por lo cual que ese Dios es santo, nosotros somos llamados a ser santo. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué es importante tener dominio propio? Porque allí reconocemos el valor que tiene usted en el Señor. El que es borracho ya no es un borracho, el que es un mentiroso ya no es un mentiroso, el que es un adúltero ya no es un adúltero, porque Cristo le ha levantado y le ha transformado un nuevo valor en el Señor. Por eso ahora somos llamados a tener esa característica en nuestra vida: poder, amor y dominio propio. Note que esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa a lo que el Señor lo llama a usted. Qué importante es que usted y yo tengamos dominio propio, que es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para controlar nuestras vidas. ¿Cómo lograr el dominio propio? Usted dirá, ¿cómo logro yo tener dominio propio sobre mi vida, sobre mis actitudes, sobre mi conducta? ¿Cómo someto yo y crucifico mi carne? ¿Cómo quebranto ese pecado que me separa de Dios, que me quita la santidad? ¿Cómo logro yo en mi vida abstenerme? ¿Sabe? Una de las maneras que nosotros tenemos para tener dominio propio en nuestra vida es enfocarnos en Dios, en las metas y en los propósitos de Dios. Enfóquese en el reino de los cielos, enfóquese en el Señor, enfóquese en los planes y en las metas que Dios tiene para su vida. Desenfóquese del mundo y de sus deseos y de sus pasiones. Cuando usted aprende a enfocarse en el Señor, a vivir bajo la gracia del Señor, usted aprende a tener dominio propio, aprende a tener reserva, aprende a tener combustible y gasolina espiritual para vencer todos estos ataques y todas estas acechanzas del diablo. Lo segundo, ¿cómo logramos tener dominio propio? ¿Sabe cómo? Dejar de practicar el pecado. No practique el pecado, aléjese del pecado, apártese del pecado, porque usted es una nueva criatura en Cristo. Usted ahora es nuevo en el Señor. No practique más el pecado. La gente dice que aquí les prohibimos cosas, que aquí prohibimos los deleites del mundo. Yo no voy a esa iglesia porque allí me prohíben que haga esto. Allí me prohíben que baile, que fume, que fornique, que diga mentiras, que robe. Allí me lo prohíbe. Aquí no se le prohíbe a nadie nada. ¿Sabe quién se lo prohíbe? La comunión y la relación con el Señor. Todo aquel que quiera tener relación y comunión con el Señor debe dejar de practicar el pecado, la inmundicia del mundo. El Señor se lo prohíbe. El Señor lo que acepta es una vida de relación y de comunión. Lo tercero, ¿cómo adquiere usted dominio propio en su vida, hermano? Escuche esto. ¿Cómo adquiere usted la capacidad de gobernarse a sí mismo? Comience adquiriendo disciplinas cristianas. Comience aprendiendo disciplinas en el Señor. ¿Cuál es disciplina? La oración.
Ore al Señor cada día, someta su carne, sus deseos, sométalos en oración. Por eso la palabra dice, orad sin cesar, en todo tiempo orar. Ore al Señor, adquiera esa disciplina. Ore en la mañana, ore en la tarde, ore en la noche, ore siempre al Señor y verá cómo las obras de la carne empiezan a disiparse en su vida. Adquiera otra disciplina cristiana que es tan pobre en nuestros días, la lectura de la palabra del Señor. Es tan escasa, tan pisoteada la palabra del Señor. Adquiera disciplina, esa disciplina en su vida, de la lectura de palabra, y usted se va a llenar de palabra en su mente, y esos pensamientos inicuos, y esa concupiscencia, y esos deseos pecaminosos van a desaparecer de su vida, porque usted se va a llenar de palabra, se va a llenar de la ley y de los mandamientos, se va a llenar del poder y de la fuerza del Señor a través de la palabra del Señor. Ayune al Señor, busque al Señor en ayuno y oración, congréguese, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora en esta pandemia sí que esto se volvió de moda. No nos congreguemos, no nos vamos a congregar porque nos vamos a contagiar en la iglesia, pero no se contagian en otros lugares. Eso es una trampa del enemigo, es una trampa del diablo. No deje de congregarse y de buscar al Señor, porque hay una fuerza espiritual, hay un ambiente espiritual, algo que nos rodea, la fuerza del Señor, cuando estamos unidos en el Señor. ¿Sabe cómo más tenemos dominio propio? Aprenda a adquirir para su vida discernimiento espiritual. Aprenda a decirle no a muchas cosas en su vida. Aprenda a negarse, aprenda a renunciar a muchas cosas. Aprenda a distinguir qué es lo bueno para su vida, qué es lo que le bendice. Aprenda a decirle no a relaciones, aprenda a decirle no a lo que escucha, aprenda a decir no a cantidad de cosas que vienen a nuestra vida. Por ahí cantamos un corito, o hace años se cantaba un corito en especial a los niños, y ese corito decía, cuidado mis ojitos lo que ven. ¿Lo recuerdan? Cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis ojitos lo que oyen, cuidado mis piecitos a donde van, cuidado mis manitos lo que tocan. Eso es una realidad. Aprenda a decirle no a las cosas del mundo y aprenda a decirle sí a la santidad y a la gracia del Señor. Porque cuando usted tiene el dominio propio en su vida, sabe que ese es un fruto del Espíritu en su vida. El fruto del Espíritu Santo en su vida, mire lo que dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza. ¿Qué es templanza? Dominio propio. Eso es el fruto del Espíritu Santo en su vida. Una persona que ha venido a los pies de Cristo, ya ha renunciado a toda la pecaminosidad que habitualmente consentía en su vida. Ahora tiene dominio propio. El fruto del Espíritu en la vida de un joven, en la vida de un creyente, el fruto del Espíritu es tener todas estas virtudes en su vida y tener templanza, mansedumbre, paciencia, benignidad, gozo, paz. Pero los que son de Cristo, escuche esto, los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne y las pasiones. ¿Cómo entender esto, hermanos? Que somos llamados a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Ahora somos diferentes. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Sabe por qué?
porque a libertad nos llamó el Señor. Quien no tiene dominio propio todavía es un esclavo de sus pasiones, todavía es un esclavo del odio, todavía es un esclavo del pecado, quien no tiene dominio propio. Su mal genio necesita ser pasado por la cruz. Su mal genio necesita ser dominado y que usted lo controle por el poder del Espíritu Santo. El vocabulario necesita ser pasado por la cruz y tener dominio propio en lo que hablamos, en lo que decimos, sus malas acciones, sus ganas de pecar. Hay que someterlas a la cruz. Hay que llevar esto a la cruz cada día y tener dominio y autocontrol. Ese desorden sexual que hay entre hombres y mujeres, eso hay que sacrificarlo, crucificarlo y tener dominio propio sobre esos pensamientos, sobre esas acciones. Hermanos, a eso somos llamados. Por eso el Evangelio es tan maravilloso, por eso el Evangelio es tan hermoso, porque cambia al pecador, porque quien estaba muerto en vida ahora renace en la esperanza que es en Jesucristo. El que está muerto por el pecado ahora deja de pecar. Por eso el Evangelio es glorioso, porque ahora andamos es en el Espíritu del Señor y no andamos en la vanidad de la mente, porque ahora nos arrepentimos. ¿Sabe qué quiere decir arrepentimiento? La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad. Cuando usted vino a Cristo, ahora usted tiene un cambio de mentalidad. Su mente ahora da un vuelco. Ahora ya no usted piensa bajo el desorden de este mundo, sino que ahora usted piensa, actúa bajo el orden de Dios, bajo los principios de Dios, sometiendo su carne, sometiendo sus pasiones, sometiendo sus deseos. Qué importante en este tiempo una iglesia, un creyente, un hombre y una mujer con el control del Espíritu Santo sobre su vida. Por eso, ese texto que leímos en Gálatas, si vivimos por el Espíritu, usted es sellado por el Espíritu Santo, y ahora usted no está solo. Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo un consolador que está con nosotros, que en el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Así que si el Espíritu Santo está en nosotros, vivamos en el Espíritu Santo, que nuestras acciones estén sometidas en el Espíritu Santo. El Señor te ha equipado de amor, de poder y de dominio propio. Así que dígale a ese pecado, dígale: no más, porque yo y el Espíritu Santo gobernamos y mandamos en mi vida, no más. Algunos creyentes tienen un mal concepto, escuche esto. Algunos creyentes tienen un mal concepto y dicen: es que el diablo me obligó a pecar, es que se me metió el diablo, es que yo iba por tal parte y el diablo me hizo caer. No, hermanos, Él no tiene poder sobre su vida. Usted ahora lo gobierna es el Señor, porque usted tiene el Espíritu Santo. Nadie te obliga a pecar. Si usted no quiere, si usted no quebranta esas emociones, si no las lleva a la cruz, Él no tiene poder para obligarte a caer. Él sí te acecha. Él dice que Él está buscando a quien devorar, claro, y al que está débil, al que no ora, al que no busca del Señor, es presa fácil del enemigo, pero Él no tiene el poder para controlarte. El único que controla tu vida es el Espíritu Santo, que te da poder, amor y dominio propio para que gobiernes sobre tu vida. Esa es la verdad del Evangelio. ¡Qué glorioso! Cuando le decimos no al pecado, cuando en medio de las tentaciones vamos a adorar al Señor, nos metemos en el secreto de Dios y ocurre algo espiritual en su vida cuando usted somete sus pasiones y su carne al Señor. Empiece a andar en el Espíritu Santo, empiece a andar en el Señor. Andar en el Espíritu, ¿sabe qué es andar en el Espíritu? Es dejar las obras de la carne, es empezar a caminar por y en el Espíritu Santo,
que mora en nosotros. Domine su mente, domine su carne, contrólela y verá la gloria de Dios en su vida. El día que usted aprenda a decirle no a las tentaciones, no al placer hedonista de este mundo. Muchos dicen, haga lo que quiera con su cuerpo, es que el cuerpo es mío. Y ese es un falso concepto que aún muchos creyentes tienen hoy. Es que yo mando sobre mi cuerpo. ¿Sabe de quién es su cuerpo? Del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Honre al Espíritu Santo en su vida, con sus acciones, con lo que hace, y verá la gloria de Dios en su vida y en su familia. Verá un fluir espiritual de bendición impresionante en su vida, cuando usted corresponde como hijo al llamado del Señor. El Señor no nos ha llamado para ser esclavos. Dice la palabra que a libertad fuimos llamados, no a ser esclavos del pecado. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos dar a ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Señor, gracias por mis hermanos y amigos conectados con nosotros en esta transmisión, Señor, en esta noche. Les bendecimos. Gracias por la paz que tú nos das a cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos en esta hora, Dios, rogando que podamos ser fieles a ti cada día con nuestra vida. Con nuestra vida, Señor. Crucificamos, Señor, nuestra carne, la llevamos a la cruz y la sometemos, oh Dios. Sometemos toda pasión vergonzosa a tu nombre, oh Dios. Pedimos, Padre, que por tu gracia y por tu misericordia seamos levantados y seamos llevados por el Espíritu. Señor, que no seamos más llevados por nuestras cadenas del pecado, porque ellas fueron rotas en el nombre de Cristo. Señor, en esta hora pedimos que bendigas cada hermano, que bendigas cada persona, Señor. Nos sometemos a la gracia tuya, oh Dios. Toda petición la ponemos en tus manos, oh Dios del cielo. Señor, tú conoces nuestras vidas, nuestras luchas, lo que nos quebranta, lo que nos domina. Pero en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que podamos estar fundamentados bajo el poder, bajo el amor y bajo el dominio propio que tú nos has dado y que nos has regalado. Señor, dale fuerza a cada joven, dale fuerza a cada hermano. Danos, Señor, la capacidad para resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. A ti sea toda la alabanza, a ti sea toda la gloria, toda la honra. Señor, sometemos a ti toda debilidad, todo cansancio, que tú traigas paz a nuestras vidas, oh Dios. Oramos por cada enfermo, oramos por el que está en crisis, oramos por el que está abatido emocionalmente, por el que está desempleado, por el que no tiene fuerzas. Señor, para que tú le levantes, para que empiece a caminar contigo en la luz y en la verdad. A ti sea la alabanza, toda honra y gloria a Cristo Jesús.